switches que se encuentran en el panel del control. Estos las bombas que se encuentran movidas por motor eléctrico. Dice que un circuito de protección remueve la energía o la electricidad cuando se encuentra una sobrecorriente o cuando tienen un atravesado de la corriente. O sea que un positivo está tocando, está haciendo tierra. Okay, es el ground fault. Entonces estas bombas van a tener ese circuito de protección en dado caso de una de esas fallas. Dice que cuando nosotros ponemos el switch de la bomba eléctrica en la posición de encendido, 28 volts de corriente directa van a energizar un relevador, el cual va a cerrar 3 contactos. ¿Okay? Esos 3 contactos van a dejar pasar 115 volts de corriente alterna para mover o accionar el motor eléctrico de la bomba hidráulica. ¿Okay? Cuando ese switch es regresado a la posición de off o apagado, el relevador de la bomba eléctrica no tiene energía y entonces abre esos 3 contactos y separa el motor eléctrico de la bomba. ¿Okay? Ese relevador que va a cerrar esos 3 contactos va a tener una tierra a través del conector de la misma bomba. ¿Okay? Y que contactos en ese mismo conector de la bomba o el contacto en el conector de la bomba va a controlar 115 volts de corriente alterna que van a ir hacia la bomba eléctrica. Esa bomba eléctrica en cabina, habíamos visto que va a tener una luz de sobrecalentamiento. ¿Okay? El circuito de esa luz va a obtener su tierra a través del switch de temperatura de la bomba de la bomba eléctrica de hidráulico. ¿Okay? Cuando la temperatura empieza, más bien se mantiene normal, el switch se mantiene abierto, haciendo que esa tierra no se conecte a ese circuito y la luz no se puede encender. ¿Okay? Soy mencho, güey. Cuando la temperatura de esta bomba va a incrementarse hasta los 113 Celsius, el switch térmico se cierra, conectando esa tierra al circuito, haciendo que la luz se encienda. ¿Okay? Cuando la temperatura de ese switch térmico empieza a decrecer o baja, el switch se vuelve a abrir cuando ese interruptor térmico alcanza otra vez los 85 Celsius. Okay. El circuito de protección de la bomba eléctrica va a trabajar con 28 volts de corriente directa. ¿Okay? El sistema de detector por falla por un aterrizaje a tierra de la bomba A eléctrica del sistema A se encuentra en el panel en el P92, en el panel P92 que se encuentra en el compartimento de electrónico y equipo eléctrico, que es el que se encuentra abajo del avión, abajo de cabina. ¿Okay? Y este mismo sistema, pero para el sistema hidráulico B, se encuentra en el panel de al lado, en el P91 del equipo electrónico, del compartimento de equipo electrónico. ¿Okay? Ese circuito de detección de falla tiene estos componentes: una bobina y un switch de reset, donde la bobina es la que va a abrir o cerrar la energía para quitarle la energía a la bomba si es que existe una de esas fallas. La corriente pues aterriza aquí en el circuito. Y esa bobina se va a encender o a accionar cuando cualquiera de estas dos fallas ocurra: la aterrizada a tierra del circuito o una sobrecorriente. Sé que cuando ocurre la primera, que un cable positivo se aterriza a tierra, el detector recibe una señal diferencial de más o menos 2 a 4 amperes o más entre las bobinas, haciendo que la bobina se energice y accionando un relevador. Y que si ocurre una sobrecorriente en el detector, va a obtener una entrada de 80 a 90 amperes de cualquiera de las fases de los 115 amperes que alimentan la bomba eléctrica. Eso va a hacer que la bobina también se energice
y desconecte la corriente directa que activa el relevador que alimenta la bomba eléctrica. Dice que si la bobina se energiza, va a hacer que el relevador se abra y por ende los contactos que van a alimentar la bomba eléctrica se abran y la bomba ya no reciba sus 115 de corriente alterna. Bueno, esto ya de mantenimiento que puedes reemplazar este detector de fallas sin reemplazar todo el panel de distribución de energía. ¿Okay? Y un caution de que no debes de presionar el botón o el switch de reset en el detector de falla por aterrizaje de tierra antes de que tú desconectes el conector eléctrico de la bomba eléctrica. ¿Okay? Y al presionar el switch de ese detector de falla en tierra, remueve la corriente de la bobina que conecta los contactos a la posición normal de alimentación de la bomba. Y el de siempre, asegurarse que no existan personas o equipos y que el área esté libre o despejada de las frecuencias de control antes de que pongas energía hidráulica, los alerones, los timones de distribución, rollers, elevadores, flaps, spoilers, slats y las reversas, dado que se pueden mover muy rápidamente con energía hidráulica y pueden causar daños al personal o daño al equipo. ¿Okay? Bueno, sé que este es ese sistema de protección y alimentación de la bomba eléctrica para el sistema hidráulico alfa. ¿Okay? Bueno, yo voy a tener mi motor trifásico de la bomba eléctrica aquí, el cual va a ser alimentado por 3 fases de corriente alterna de 115 volts cada una, viniendo de la transfer bus 2. ¿Okay? Esos positivos van a llegar a un switch, el cual se va a poder abrir o cerrar. ¿Okay? Ese switch va a estar controlado por quién? Un relevador. Un relevador que es a su vez controlado desde dónde. Desde el panel hidráulico, ¿no? Desde el cabina en el panel hidráulico, que sería este switch que tiene 2 posiciones: off arriba, que es donde está ahorita, y encendido abajo, que es si yo cambié esta hacia acá. ¿Okay? Ese switch va a ser alimentado por 28 volts de corriente directa del bus de DC2. ¿Okay? Los 28 volts van a pasar y van a estar presentes en este switch. Cuando en cabina paso el switch a la posición de on, lo que hago es que cambie este y ahora ese positivo va a llegar al relevador que va a controlar la alimentación de corriente alterna a la bomba eléctrica. ¿Okay? Donde la tierra de ese relevador está a través de la carcasa de esa misma bomba. ¿Okay? Entonces, en cuanto lo pongo en on, cierro el circuito, el relevador se activa y va a cerrar estos 3 switches. Cuando cierro esos 3 switches, las 3 fases de corriente alterna van a accionar el motor eléctrico de la bomba eléctrica de hidráulica. ¿Okay? En una operación normal. Si la bomba se empieza a sobrecalentar, voy a tener un switch térmico, ¿okay? El cual en una operación normal está abierto y ese switch está conectado a un circuito a la luz de sobrecalentamiento. ¿Okay? Esta luz obviamente ya tiene su positivo que va al foquito que está ahí atrás. ¿Okay? Cuando la temperatura aumenta y alcanza los 100 y cacho Celsius, el switch se cierra y conecta a la tierra, haciendo que la luz de overheat se encienda. ¿Okay? Cuando la temperatura baja o se resetea el switch se abre y se apaga la luz porque no tiene una tierra donde cerrar el circuito. Cuando existe un problema en el motor o en la bomba eléctrica de hidráulico, ya sea que una de estas fases se aterriza a tierra o haya una sobrecorriente en alguna de las 3, esa señal va a ser enviada hacia el módulo lógico de detección de falla de la bomba, ¿okay? Donde va a recibir una señal de 2 a 4 amperes si se aterrizó a tierra o 60 a 80 si hay una sobrecorriente. ¿Okay?
Esto va a dar una señal lógica, haciendo que este relevador se active, de aquí. ¿Ok? Este relevador lo que hace es va a controlar este switch, donde si yo lo abro, voy a dejar de pasar corriente al switch en cabina que acciona el relevador de la bomba que cierra el switch de las 3 fases. Entonces, aunque yo mueva el switch, no va a tener un positivo que mande para accionar el relevador y cierre estos 3. Entonces, al quitarle el positivo, lo que hago es que este se desenergice y abra los 3 switches que alimentan a la bomba, haciendo que se pare la bomba, ¿ok? O se desenergice. Al mismo tiempo, yo voy a tener un botón de reset, el cual está alimentado por el mismo positivo, y ese botón de push de reset es el que entra acá al negativo, ¿ok? Este es el positivo que va a este, y esta patita es la que regresa acá al negativo también, para que se accione el carga. ¿Sí? Entonces, al momento de presionar este botón de reset, lo que hago es accionar este relevador para que me resete el switch acá abajo y vuelva a pasar la corriente. Por eso dice que nunca resetees o presiones el switch de reset si siguen conectados los switches de acá. En cuanto lo resetees, si el switch de aquí está arriba, o más bien en la posición de encendido, va a pasar y va a empezar a presurizar en automático la bomba. ¿Okay? Y si hay una palanca de alguna superficie, tren o algo, en una posición en la que no está congruente con la que físicamente está ese elemento, pues se va a mover hacia donde dice esa palanca. ¿Okay? Y también habíamos visto que si se encienden luces de advertencia en el sistema hidráulico, 28 volts van a alimentar el P7, encendiendo la luz de hidráulico y master caution. ¿Dudas? El ground fault load como que corrobora que las 3 fases que alimentan el motor estén como en óptimas condiciones. No, O solamente este elemento lo que hace es censar un amperaje. ¿Okay? Este es un amperaje aquí. ¿Okay? Cuando yo tengo un circuito eléctrico y ese circuito entra en una sobrecorriente, quiere decir que está llevando mucho amperaje. ¿Okay? O sea, si aterriza a tierra, demanda más amperaje, más corriente. ¿Es como protección entonces? De la bomba? ¿Es como protección de la bomba? Sí, no está en el circuito de protección. ¿Okay? Entonces, cuando eso pasa, este perímetro va a censar una elevación o un pico de amperes, ya sea uno o de otro. ¿Okay? Ese pico de amperes lo va a tomar como una señal lógica positiva de que sí se acciona. ¿Okay? Tomando corriente de aquí y tierra de acá, va a hacer que este relevador se accione en cuanto esté señal positiva entre abriendo ese switch, dejando sin energía el switch que prende la bomba. Aunque esté arriba o abajo, ya no. Aunque esté arriba o abajo, ya no tiene alimentación. ¿Ok? Entonces este relevador cambia el switch abierto y yo lo regreso hacia el otro lado con el botón de reset, tomando el positivo de aquí mismo y este relevador ya tiene la tierra acá para volver a regresar este switch en su posición normal. Si tuvo una falla y ya se arregló la falla de este lado. ¿Ok? Es lo que dice acá. Dice que si hay un aterrizado a tierra, el detector va a obtener una señal de entrada diferencial de 2 a 4 o más amperes entre las dos bobinas, haciendo que la bobina, la que está aquí afuera, se energice, abriendo el circuito. O si hay una sobrecorriente, va a tener una entrada de sobrecorriente de 80 a 90 amperes, ¿okay? De cualquiera de estas fases. De cualquiera de estas fases, ya sea de esta o de esta o de esta, va a censar ese aumento de corriente, una sobrecorriente en alguno de ellos, haciendo que la bobina se energice, abriendo el relevador y dejando sin energía al switch de la bomba eléctrica.
¿ok? Abriendo los contactos de 115 amperes, digo 115 volts. Entonces dejo sin energía a este switch y lo que hago es que este elevador ya no funciona y abro estos 3 switches de corriente alterna. ¿Ok? Del lado de la otra bomba es exactamente lo mismo. La bomba eléctrica del sistema Bravo. La única diferencia es que no alimenta. ¿Okay? Esta es la Transfer Bus 2, en el Bravo es la Transfer Bus 1. ¿Okay? En el Bravo tenemos de DC Bus 1, aquí de la DC Bus 2. En Bravo está en el P91 de eléctrico electrónico y en este está en el P92. Y en el Bravo está pues, en el otro switch, o sea, en el de este lado. ¿Ok? ¿Dudas de eso? Bueno. La descripción funcional del sistema. Aquí nos da un resumen de lo que ya hemos leído. Todos los elementos que alimenta el sistema cómo se suministra el fluido a través de una presurización y que a través de 2 tubos alimenta el fluido a la bomba del motor y la bomba eléctrica. ¿Ok? Y que una válvula de corte va a cortar el fluido o el flujo del hidráulico hacia las bombas para que ya no presurice. Ambas bombas dice que van a suministrar presión constantemente. Y que el motor del PTU va a recibir presión para suministrar una fuente de presión hidráulica de emergencia para los flaps del borde de ataque y los slats. ¿Okay? En servicio de tierra, el carrito de servicio de tierra va a permitir la presurización del sistema alfa a través del carrito de servicio. Okay. Lo que no hemos visto es esto, la parte de filtración. Dice que el módulo de presión de cada uno de los sistemas va a filtrar y limpiar la salida del fluido hidráulico que sale de las bombas. ¿Okay? Una vez que lo limpia, es el mismo que va a regresar hacia los intercambiadores para que regresen a los reservorios. ¿Sí? Bueno, es esto mismo. El módulo del filtro va a limpiar el fluido del case de las bombas, de cada una de las bombas para regresar. Y el filtro regresa el aceite limpio hacia cada uno de los usuarios del sistema. Y que este módulo puede ser bypassado. Después, la parte de enfriamiento, dice que los intercambiadores van a enfriar el fluido del case de los rails, de este mismo módulo de filtrado de las bombas antes de que el fluido regrese al reservorio. Y de indicación ya lo habíamos visto. ¿Okay? Vamos a tener indicación de temperatura y presión de bomba eléctrica y presión de bomba eléctrica y el motor. Eso es lo que está aquí. Este es el sistema alfa. Vamos a tener el reservorio donde presión del sistema neumático va a generar una presión positiva al hidráulico para empujarlo hacia abajo. ¿Okay? En este punto voy a tener un transmisor de cantidad que no va a ser más que un elemento flotante que me va a enviar una señal a cabina para saber la cantidad de hidráulico que hay, al menos en el reservorio. ¿Okay? La parte de abajo del reservorio voy a tener un punto de dren para mantenimiento, vaciar. Y voy a tener 2 líneas que van a alimentar las 2 bombas. ¿Okay? Una línea va a pasar directa a la bomba eléctrica y otra línea va a pasar a través de un motor que controla una válvula de corte. ¿Okay? Es esta de aquí, cortando el suministro de fluido hidráulico a la bomba del motor. Yo la bomba eléctrica, como vimos, la puedo apagar con el switch en cabina, pero la bomba mecánica no, pues está conectada directamente al motor. Entonces, mientras el motor siga girando, esta bomba sigue utilizando. Pero la única forma de cortar el flujo para que ya no presurice es a través de esta válvula de corte. ¿Okay? Ambas bombas van a presurizar el hidráulico, ¿okay? Pero parte de ese hidráulico del case de las bombas va a regresar aquí se va a tomar la parte de presión
para alertar en cabina, la parte de temperatura para alertar en cabina un sobrecalentamiento de la bomba. ¿Okay? Tanto la bomba eléctrica como la mecánica van a enviar parte del fluido al módulo del filtro del case, donde el filtro lo va a filtrar, el de ambas bombas, y lo va a regresar limpio hacia el intercambiador que se encuentra en su tanque de combustible respectivo. Este intercambiador lo va a enfriar y lo va a regresar de nuevo al tanque. ¿Okay? Y esta línea va a tener un filtro de retorno en el cual se va a unir tanto esta línea como todas las líneas que salen de todos los usuarios de hidráulico. Todo el hidráulico que se está usando en estos elementos tiene que regresar de algún modo y regresa por esta línea de retorno. ¿Okay? Línea de retorno que también está conectada al PTU, porque el sistema alfa, si se acuerdan, va a suministrar de presión positiva a la bomba del PTU si se abre la válvula de control porque se cayó la presión en bravo. ¿Okay? Por eso es que está también este retorno aquí. Una vez que hace todo eso del hidráulico, en la parte de abajo las bombas van a seguir presurizando, ¿okay? Y van a pasar un segundo filtro, pero este filtro es el filtro del módulo. ¿De cuál módulo? Del módulo de presión. ¿Okay? Dentro de este módulo de presión vamos a tener los switches de presión de las bombas para la indicación en cabina, y vamos a pasar hacia abajo los válvulas check. ¿Okay? Y al mismo tiempo vamos a tener hacia la derecha esta primera derivación a través de esta válvula check. ¿Okay? Si continuamos hacia abajo, ahora las dos líneas se unen en una sola y van a alimentar un tercer indicador de presión, donde este indicador es la presión del sistema. Estos dos son las presiones de las bombas. ¿Okay? Y vamos a tener una válvula de alivio de presión. Si existe demasiada presión ocasionada por las bombas, la bolita o la válvula se abre y por aquí liberamos presión. ¿Okay? Y por último, el flujo hidráulico también va a continuar por esta línea. ¿Okay? Y esta de acá arriba. Por la línea de abajo va a llenar toda la línea y va a chocar con una válvula check y hasta ahí va a quedar. Y va a poder subir tanto por este como por este camino. ¿Qué es el fusible? Un fusible como un restrictor de hidráulico. Okay. Si pasa aquí en lugar de corriente es presión y flujo. Hacemos la analogía a la palabra fusible en electricidad. En lugar de corriente es presión y flujo. ¿Sí? Entonces, tanto esta línea como esta de aquí van a alimentar la reversa izquierda del avión. La otra línea que sube se va a ir dividiendo en los diferentes sistemas, llegando a estos dos, ¿okay? Que son los sistemas de los controles de vuelo y los de los spoilers, donde van a tener válvulas de cierre a través de motores eléctricos para restringir o bloquear el flujo a estos sistemas. Y el hidráulico va a continuar y va a entrar a los usuarios que ya conocemos, tanto a la dirección del tren de nariz como a los frenos alternos, y por último una línea para presurizar el motor o la bomba del PTU. ¿Okay? Una vez que todo ese hidráulico es utilizado de todos estos usuarios, va a regresar por esas líneas de retorno a la línea que ya habíamos visto, y también esta, que es la de alivio de presión del hidráulico que nos está usando, a la línea de retorno que regresa de nuevo al tanque, todas filtradas por este filtro. ¿Okay? Cuando yo tengo un carrito de servicio y lo conecto, lo voy a conectar a esta toma. ¿Okay? Aquí va a llegar la presión del hidráulico del carrito de servicio, va a pasar por un filtro y por una válvula check que solo le va a dejar pasar para acá. ¿Okay? Si yo tengo conectado el carrito es porque el sistema alfa no está funcionando. ¿Okay? Entonces, si alfa no está funcionando, quiere decir que no hay presión en todo el sistema. ¿Okay? Está así. Entonces, la fuente del carrito externo va a presurizar y va a mandar hidráulico hacia acá, hidráulico hacia acá,
va a chocar aquí porque hay válvula check, va a chocar aquí porque hay válvula check, va a alimentar el switch de presión del sistema para monitorearlo en cabina, y si hay sobrepresión lo va a regresar por aquí. ¿A dónde? Pues de nuevo al carrito o al reservorio. ¿Okay? Y la presión positiva va a entrar por estas dos líneas. Esta línea se va a dividir hacia la izquierda, donde va a topar porque hay válvula check, y va a alimentar la reversa izquierda. Y la otra línea va a alimentar todo lo que alimentaba normalmente el sistema alfa, ¿okay? Inclusive el PT. ¿Okay? Bueno, aquí hay un limitador de flujo, va a regular que solamente pase X cantidad de fluido. ¿Sí? Y todos los sistemas hidráulicos van a dejar regresar el hidráulico de nuevo hacia el carrito exterior, ¿okay? El carrito de servicio. ¿Sí? Es como va a operar el sistema hidráulico alfa cuando todo en el avión está apagado, o al menos no están funcionando las bombas, no hay presión en el sistema, pero que con el carrito de servicio en tierra yo quiero operar al menos algo de aquí, que es para lo que sirve el avión. ¿Okay? Yo tengo una duda, profe. ¿Por qué saliendo del reservorio, pasando por las bombas, se vuelve a filtrar el fluido? Y aparte cuando retorna, igual se vuelve a... Entiendo del por qué después de pasar por todo el camino se tiene que filtrar, pero ¿por qué saliendo luego del reservorio también se vuelve a filtrar? Okay. Porque el reservorio necesita que se llene. ¿Okay? Entonces este hidráulico que yo le aviento aquí puede que esté sucio, y las bombas pueden generar suciedad, por eso lo filtro. ¿Okay? Y como pueden generar suciedad y están aventando fluido hacia dos lados, pues lo filtro de los dos lados. ¿Okay? Recorre todo, y obviamente estos van a generar alguna basura o algo, suciedad, puede ser filtro, que es la lógica de esto. Pero la lógica de estos es esto, que el hidráulico también puede entrar sucio cuando se rellena, y que las bombas también pueden desgastarse y generar virus. Y en el caso del enfriador, solamente está después para retornar al reservorio. Sí, ese ¿No no. hay otro enfriador después de que hace todo el recorrido de fluido? No. No, aquí el hidráulico que alimenta las bombas se va mitad para acá y mitad para acá. ¿Okay? Obviamente este hidráulico que recibe del que llega de acá está a cierta temperatura, y aquí se mezcla y se uniforme la temperatura. Entonces ese agarra la mitad del fluido, la mitad lo sigue utilizando. Entonces aquí se une hidráulico caliente con hidráulico frío, y ya se vuelve a bajar la temperatura. O sea, con eso es suficiente para que la temperatura se mantenga. Pues supongo que sí, por eso está diseñado así el sistema. ¿Sí? O no necesitaremos tanto enfriamiento de hidráulico como en el caso de aceite y combustible, con el aceite que tiene esta cosa. ¿Y por qué la reversa izquierda es alimentada tanto por el sistema, con pregunta, y directamente por la bomba mecánica? Pues si voy a hacer mantenimiento en la reversa, y no quiero perder la agua. ¿Sí? ¿Por qué lo alimenta el alfa y este? ¿O cómo era la pregunta? No. ¿Por qué lo alimenta el sistema cuando se juntan los dentro del módulo de presión del sistema? Aquí. Ahí. Ve que por el... ¿Por qué llega por aquí? ¿Por qué llega por acá? Sí. No, eso sí no sé. Supongo que así se dice. Ya. Porque el sistema de la reversa no está sobre el avión, está montado exteriormente, está en el motor. ¿Okay? Entonces necesito un camino alterno para que lo alimente la fuente externa. ¿Okay? Y de alguna forma tengo que unir estos dos a un switch en común, tanto para el sistema alfa como la fuente externa. Ahora, este fusible no lo dice aquí, no lo he encontrado exactamente qué hace, pero tiene que regular algo.
¿ok? Entonces, ese fusible tiene que regular algo entre la fuente externa y el módulo, digo, y el sistema alfa, que haga que esta línea opere esto de aquí. Me imagino, o podría ser una opción que esta línea no sé si no tendría, que en teoría tienen la misma presión, algo así. Si se cae la presión en esta línea, por ende se cae en esta otra. ¿No fue el flujo? Porque pues, cuando se juntan los dos, el flujo de las dos bombas, me imagino que debe aumentar. El que entra por el fusible es el de las dos bombas. Ya. Esta de aquí, esta línea es alimentada por la bomba del motor. Si se muere el motor, la bomba eléctrica es la que está aquí, es la que está por aquí. Y para todos los demás, tanto la bomba del motor como la bomba eléctrica alimentan a los dos por aquí. Sí, esa es la lógica que tenemos. Pero para saber qué hace exactamente es posible, porque yo me imagino que ha de regular el flujo, porque si la reversa únicamente opera con una bomba, y si las dos están operando en esta línea, tendría que restringir el flujo para que llegue menos a seca. No le encontraría casos. Pero si ahorita lo leemos, pues ya sabemos para qué sirve lo posible. ¿Más dudas? Esto es lo mismo pero para abajo, ¿ok? Lo único que va a cambiar va a ser los usuarios de hidráulico, las bombas, presurizaciones, filtrado, enfriamiento, indicación, va a ser exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que otros elementos están en contacto con Bravo. ¿Sí? Bravo va a estar conectado a su tanque con el tanque del sistema de standby. ¿Okay? Entonces estos dos tanques están interconectados y en teoría comparten el mismo hidráulico. Igual va a estar presurizado por aire del sistema neumático, va a tener su flotador para la cantidad de nivel en el tanque, su dren, y va a tener las dos líneas que alimentan a las dos bombas. ¿Okay? Sería esa y sería esta. Pero a su vez va a tener una tercera línea que va a alimentar a la bomba del PTU. ¿Okay? Esta bomba del PTU es la que recibe presión del sistema alfa, si es que la válvula se abrió, haciendo girar la bomba mecánica con la presión del sistema alfa. El hidráulico que está sacando esa bomba al ser girar, tiene que regresar al reservorio del alfa. ¿Okay? Entonces, ese mecanismo que hace girar hace que el hidráulico que está suministrando el sistema Bravo sea presurizado aquí y mande esta presión positiva hacia acá. ¿Okay? Y esa presión positiva se va a unir en este punto. Después, las dos bombas van a trabajar igual. ¿Okay? Van a presurizar hacia abajo. Aparte de eso, se va a mandar hacia este punto y a la parte del intercambiador. ¿Okay? Se unen. El intercambiador pasan y regresan al tanque. De abajo es exactamente lo mismo, solo que para el sistema Bravo. ¿Okay? Los válvulas check, los sensores de presión para las diferentes líneas. El carrito de servicio todo conectado para el sistema Bravo. Y en este caso no tenemos esa otra línea. La combinación de ambas bombas alimentan esta línea, esta reversa. En el otro, como nada se alimentaba la de motor, llegaba a otra línea por abajo, por si fallaba motor, está la eléctrica. En este caso ya están combinados los flujos, entonces aunque falle el motor, la presión ya va aquí con la bomba eléctrica. Y igual se divide la presión a todos los usuarios del sistema Bravo. Al revés el PT. Ahorita les regreso al PT.
todos los usuarios del sistema Bravo. Okay. Y el fluido que no se utiliza o que ya se utilizó en los usuarios, pues regresa por la línea de retorno hasta de nuevo el reservorio. ¿Okay? Bueno, el flujo de suministro del reservorio Bravo que entra al PTU, entra a la bomba y presuriza hacia acá, y lo que no presuriza es el que regresa. ¿Okay? Por eso se une aquí con estos dos que pasan por el intercambiador y regresan al reservorio. Y ahora si el que presuriza pasa a una válvula check para que el fluido que viene normalmente no entra al PTU, y cuando el PTU trabaje el fluido no regresa por el otro lado a través de esta válvula check. Y únicamente el PTU va a alimentar o accionar estos dos sistemas, que es para los dos que trabajan, es lo que debería decir aquí. El PTU solo para flaps de borde de ataque y slaps, que son estos dos, flaps de borde de ataque y slaps. ¿Y por qué dicen eso? ¿Okay? Entonces, en este caso la lógica es la misma, solo que aquí interviene el PTU para ayudar en estos usuarios, y no tenemos la división aquí abajo de una línea de cada bomba alimentando diferente a la velocidad reversa. ¿Sí? Las dos bombas a través de una línea ahora alimentan la reversa. Es curioso porque el otro pues igual conecta las dos líneas, pero pues da esa de otro mecánico directa a la reversa. Sí. No sé si es porque no quiere distribuirlo con todo el flujo que maneja el sistema o solamente sea por seguridad. No, pues están del mismo lado, no sé por qué lo hayan hecho. El sistema alfa está al lado izquierdo del avión y la reversa está del lado izquierdo. No sé cuál sea la razón del diseño. Y pues el carrito de tierra funciona igual, una válvula check para evitar que el flujo de las bombas se vaya hacia afuera. El flujo del carrito entra, válvula check para que no se vaya hacia arriba el flujo del carrito. El flujo del carrito baja, pues manda sensor de presión al sistema. Si hay sobrepresión, la válvula se abre, tanto para el carrito como para el sistema, y regresa el excedente al carrito. ¿Sí? ¿Dudas de eso? ¿Por qué medio era que se rellenaban los tanques? ¿Por reservorio? ¿Por el mismo carrito o otro servicio? No, por el sistema de servicio en tierra. Igual uno como este, pero para rellenar acá. Los tanques directamente. ¿Más dudas? De hecho es este. Van a tener esta válvula de relleno. ¿Okay? Y esta válvula va a tener la palabra close, y hacia los dos lados va a tener esto, hacia el reservorio del sistema A, aquí para conectar el servicio en tierra para que alimente con hidráulico hacia adentro, y esta para el sistema B y standby, que es lo que acabamos de ver, que están unidos los dos. Okay, entonces conectas aquí el reservorio, cuando están close, pues todas están cerradas. Cuando la giras, pues le dices que se vaya a que llene alfa o a que llene bravo y standby, y así rellenas los. Aquí está. Giras la válvula y haces que la presión que entra por aquí se vaya hacia standby y bravo, o hacia el otro lado, hacia alfa. O si la giras completamente, pues queda vertical y cierra el flujo encerrado. El otro era el de para sacar todo el fluido del ¿Dónde? reservorio. Ese, ¿dónde está? El de para sacar el fluido del reservorio. Para drenar, Ajá. abajo del tanquecito. A ver si se ve aquí. Estos son los tanques hidráulicos, ¿ok?
Entonces, aquí abajo va a tener un tapón, un tornillo, y va a estar pelado. Ese cuando lo quitas es el drain que nosotros vamos aquí. Sí, Este taponcito de aquí. Ok. Y la lógica dice que por esta arriba de las balas. Ok. Ahora, el Bravo y el Standby, hagan de cuenta que este es el reservorio de Standby y este es el reservorio de Bravo. ¿Ok? Físicamente están así montados en el foso de tren, uno más arriba que el otro. Déjenme ver si es así. Como dato utilizan 75, a lo mucho 75 veces para rellenar. No alcanzo a ver cuál es. ¿Quién va más elevado? Pero según yo es así. Son judíos. Este es el standby Un maldito y este es chico. el de Bravo. Y están conectados así por una línea, como marca aquí. ¿Ok? Entonces, una de las áreas que puede tener un sistema hidráulico es que tenga fuga de hidráulico. ¿Ok? Entonces, el nivel de hidráulico de un punto falla. La lógica que hemos visto dice que si hay baja presión del sistema Bravo, el sistema de standby entra junto con el PTU. ¿Ok? A discreción, a ayudar a mover ciertos sistemas, y el PTU en cuanto sensa que hay baja presión de Bravo. ¿Ok? Pero también tenemos en cabina indicación de nivel de standby y de Bravo y de alfa. ¿Sí? Si el nivel de standby dice que ya está vacío por debajo del mínimo, mi lógica indica que Bravo tampoco tiene hidráulico. ¿Por qué? Porque el hidráulico tiende a moverse hacia la zona, bueno, el líquido tiende a moverse hacia la zona más baja. Y si la más baja está vacía, la más alta también. ¿Ok? Entonces esa es una indicación que por lógica te salta otra indicación en tu mente, aunque en cabina no lo haya registrado, de que si estás perdiendo en standby, vas a perder también en Bravo, porque el hidráulico del Bravo se va a estar pasando para rellenar el de standby porque está más alto, más arriba. ¿Hasta qué punto? Hasta que el nivel de hidráulico del Bravo quede por debajo de la altura de la manguera o línea que alimenta el standby. ¿Sí? Y puede que entonces Bravo se vaya a saltar a luz de bajo nivel. En esos casos, ¿qué aplicaría? Porque ya es una situación en la que no tenemos el standby. ¿Qué aplicaría en esos casos cuando hay fuga en standby? Standby. Low quantity standby, low pressure, o que standby está ayudando a uno de los otros dos a mover el rotor. ¿Okay? Entonces, en low quantity se necesita que se enciende bien. Y low quantity, bueno, si vamos a la parte de indicaciones, indicaría si con low quantity también se enciende baja cantidad de standby, también se enciende la luz en el P7 de hidráulico y el master caucho. ¿Okay? Si se encienden es que es condición de emergencia. Si no se encienden, quiere decir que no es prioridad aunque se vacíe el de standby, porque en teoría el alfa va a funcionar y el Bravo va a tener un nivel mínimo pero suficiente para accionar lo suyo. Vamos a tratar de buscarlos. ¿Dudas hasta aquí de esto?
Ahora es cómo es que funciona el sistema de standby. ¿Okay? Que el sistema de standby va a ayudar a estos sistemas, que tiene dos modos de operación: automática para el roller, que ese es importante, no podemos dejar sin hidráulico al roller tantito porque se cae el avión, y manual para las superficies del borde de ataque y las reversas. ¿Okay? Ya vemos esto, que el standby va a suministrar presión hidráulica para estos usuarios y va a tener estos componentes. ¿Okay? Vamos a tener botones y luces en el panel de cabina, un reservorio, una bomba eléctrica, un módulo del sistema de standby y un módulo del filter drain case, que es donde están los filtros y los switches de presión de la bomba de aire, ¿okay? Y el de temperatura. En cabina vamos a tener todos estos switches o componentes o luces. ¿Okay? Más bien, desde cabina vamos a controlar todo esto con switches. Vamos a controlar la válvula de corte de standby del roller, vamos a controlar la válvula de corte para los flaps, slats y los bordes de ataque, vamos a controlar la bomba eléctrica y vamos a tener la luz de baja cantidad y baja presión del sistema de standby. ¿Ok? Ya habíamos visto que únicamente tiene un motor eléctrico que se va a activar automáticamente cuando sense que le falta ayuda a uno de los otros dos sistemas dentro de estos sistemas nada más de sus usuarios. Y que el módulo del sistema de standby es lo que va a ayudar a hacer. Va a tener un filtro que va a limpiar el fluido, va a tener unos controladores de presión, una unidad de control de presión para los diferentes sistemas. Va a tener un sistema que va a dejar únicamente pasar la presión necesaria, la va a medir para el sistema de reversas, un monitoreo de presión del sistema, y va a tener un sistema de protección de sobrepresión. Nosotros vamos a tener nuestro reservorio de standby, que es mucho más pequeño que el de Alfa y Bravo. ¿Okay? Este reservorio de standby va a tener indicaciones a través de sensores o switches hacia cabina. Por ejemplo, este de aquí sería el de cantidad. ¿Okay? El reservorio va a tener tanto alimentación hacia un lado como líneas de retorno del hidráulico que se utiliza. ¿Okay? Y va a tener una intercomunicación con el reservorio del sistema hidráulico Bravo. El fluido que alimenta el reservorio en el sistema de standby va a llegar a una bomba, ¿okay? Una bomba eléctrica, la cual va a tener dos salidas. ¿Sí? Pueden seleccionar esas salidas, que es salida para presión, y la otra salida va hacia el módulo de presión y filtros, que sería este, donde es filtrado y es regresado, pero a diferencia del sistema Alfa y Bravo, este no es enfriado, ¿okay? No tiene un intercambiador y regresa. La otra línea, que sería la línea de presión, es la que va a venir a mover los usuarios que necesitan que sean accionados para ayudarle al Alfa o al Bravo. ¿Okay? Bueno, entonces esto va a pasar a través de este módulo, que es el módulo del sistema hidráulico de standby, donde este módulo va a tener señales y controles desde cabina. ¿Okay? Desde este módulo, a través de esta señal, yo voy a tener el switch de arriba y abajo de los flaps alternos. ¿Okay? Yo voy a poder seleccionar en cabina que si mis flaps no están funcionando porque tengo falla en uno de los sistemas principales, me ayude el sistema standby moviéndolos hacia arriba o hacia abajo. Cuando hago esto, este módulo va a dejar pasar presión a través de esas líneas que van hacia los flaps. ¿Okay? En cabina también voy a tener, a través de este switch voy a poder encender la bomba
eléctrica, que es esta línea que viene aquí para accionar, porque quiero que ayude a los flaps. ¿Okay? Y voy a tener las otras dos líneas que llegan a este módulo del sistema de standby. Una línea que es la que me va a dar indicaciones de baja presión en el sistema de standby. Aquí voy a tener los sensores de presión y también me va a indicar si el sistema está activo ayudando en el roder en modo standby. ¿Okay? Cuando eso pasa, este módulo automáticamente permite que presión y activa la bomba y permite que presión de la bomba vaya al control de standby del roder. ¿Okay? Esta unidad nunca se debe de quedar sin presión hidráulica de ninguno de los sistemas. Y bueno, y la última es también control. Esta yo la controlo desde dos switches en cabina, que son estos dos, son los switches de superficies de control. ¿Okay? En estos switches yo tengo alfa y bravo, los sistemas hidráulicos. ¿Okay? Y cuando los muevo y los paso al modo standby, lo que hago es que el sistema de standby le ayude tanto al sistema bravo, si lo muevo de este lado, o el sistema alfa, sin necesidad de que el sistema de standby reaccione por sí solo. ¿Okay? Estos switches generalmente están en la posición de on, encendidos, ¿sí? Que sería algo como automático. Cuando el sistema alfa o bravo tiene una baja presión y estos switches están en la posición de on, automáticamente la bomba va a ayudarles en X punto donde se necesite. Cuando yo levanto esta guarda y pongo el switch en off, apago el sistema de standby. Pero si lo paso a standby roder, lo que hago es que se accione en automático la bomba, necesite o no presión el sistema alfa o bravo. O si el sistema alfa o bravo demanda presión, pero no entró la bomba eléctrica, yo la hago que entre manualmente a través de este switch. ¿Sí? Por si el sensor que le dice en modo automático que se encienda está fallando y no se encendió, enciendo la bomba manualmente desde acá. ¿Okay? Donde va a ayudar al sistema de control de vuelo, excepto la parte de donde está el rotor. ¿Okay? Ese siempre va a tener una presión acá, o debería de tener. La línea que alimenta el sistema de standby va a tener un retorno que se va a unir a los retornos del sistema de standby. ¿Okay? Cuando el sistema alfa o bravo tiene una baja presión, el sistema de standby los va a ayudar con los flaps del borde de ataque y los stacks, que es lo básico, o las reversas, donde la presión del sistema de standby va a bloquear esta válvula selectora para que la presión residual del sistema alfa ya no se mezcle con la de standby y ahora standby mueva una o ambas reversas, bloqueando también la presión del sistema bravo que venía hacia acá. ¿Okay? Esta unidad de control de energía o de potencia del standby rotor lo que va a hacer es administrar la presión que viene del sistema de standby y la va a combinar con el sistema bravo y el sistema alfa, donde los tres o entre los tres tienen que generar una X presión mínima para que el sistema de rotor funcione, sobre todo como está enfocado hacia el yaw damper, que es el amortiguador de guiñada. ¿Okay? Entonces, entre los tres tienen que generar esa presión para poder operar ese sistema. Ya sea que falle uno, quedan dos. Si falla otro, pues queda uno. ¿Okay? Obviamente cuando ya se falla uno, pues ya se encendieron luces en cabina y empiezas a hacer maniobras o acciones de lámparas. ¿Qué pasa si, aunque estén funcionando, no le llega presión a este sistema? El amortiguador de guiñada es a través de los tabs, o si es mucho lo que se necesita de fuerza, a través del propio rotor. ¿Okay? Mientras el avión va volando, el rotor va coleteando como si fuera un tiburón, va haciendo esto siempre. ¿Okay? Porque el avión no puede volar recto por sí solo, aunque tenga los estabilizadores. El avión empieza a hacer esto y entra en un efecto de resonancia. ¿Okay? Hasta que ya no se puede controlar y entra en barrera solito. Entonces, cuando hace esto el avión, el yaw damper hace lo contrario para regresar, y cuando hace esto, hace lo contrario para regresar. Por eso se llama amortiguador de guiñada.
Y para que no empiece a hacer esto el avión conforme vaya desplazándose en el aire. Si no tuviéramos ese sistema, los aviones entran en barrera. Que por eso es importante que ese nunca se quede sin hidráulico, porque si no tenemos amortiguador de guiada, empieza a entrar en barrera. ¿Dudas de eso? Entonces cuando el sistema Alfa Bravo se queda sin fluido hidráulico, es un control diferente para activar, por ejemplo, los slabs del standby, para que los slabs del standby. Los flaps. ¿Ese switch de qué es? ¿Este de aquí? Ajá. Sí, es para ayudar a los flaps en modo alterno. Okay, supongamos que Alfa y Bravo no los pueden subir o les falta presión, yo puedo utilizar el sistema standby manualmente moviendo este switch para que los flaps se vayan hacia arriba o se vayan hacia abajo. ¿Okay? Pero automáticamente con este otro switch en la posición de armado está en automático. Si necesita presión el sistema Alfa o Bravo, automáticamente prende la bomba o lo puedo apagar. Y transferro manualmente. Ok. Sí, este es para flaps y este es para el roder, este que vimos acá. ¿Dudas? Esto es lo que ya les expliqué. Los switches de controles de vuelo, las luces del sistema de standby y el switch para indicar controlar la bomba del sistema de standby para ayudar a subir los slabs. ¿Okay? Y vamos a tener la luz de baja presión del sistema Alfa o Bravo para saber a cuál le tengo que ayudar. Pues ya todo eso está bien. Ya Udamper, el que les decía, se prende en ámbar y así va la emergencia. ¿Emergencia por alta de presión? Pues puede que haya presión, pero algo mecánico, una válvula, un selector, algo del sistema de Udamper falle y que haga que no le esté llegando la presión que deberían que yo tenga. O que el hidráulico falle y que todo lo mecánico del diálogo del control funcione bien y aún así esté encima de la luz porque habrá una presión, que lo mecánico y lo demás esté funcionando bien. ¿Okay? Todo eso lo voy a explicar en la parte de superficies de control, que habla por el y lo único que la luz de baja cantidad del sistema de standby pues se va a encender cuando nada más quede 50% de 50 o menos del 50% de hidráulico. ¿Dudas? ¿No? No. ¿Tienen Flight Simulator en alguna de sus compus? Xbox. En Xbox. En una consola. Sí. Nada más prendan batería del avión y se van al overhead, al G5, al hidráulico, uno de los que están de este lado, y prendan las bombas eléctricas hidráulico o esta bomba para que vean cómo se ven estas luces que prenden. Si es que tienen como que la mayor simulación de aviones, porque muchos nada más están simulados a lo básico. Sí. Pero en el Flight Simulator puedes descargar paquetes o sí, como expansiones o DLCs de un avión específico donde sí está simulado como un avión real. Entonces lo que hagas, o lo que hagas en los manuales y lo haces ahí, se ve esta parte. Entonces preguntaba de cómo se pueden actualizar DLCs.
Los he visto en Steam, me costar como unos Cuesta como... 150 Sí. el DLC de un 320 para que funcione. Sí, no están muy caros. No, caro es el Flare. Sí. Depende de la versión. Pues es un. ¿Cuál fue antes del 2020? Fue el De hecho, hay uno que se llama Steam Version. sí, Ese no está acá. 2018. Y al igual que el hidráulico, lo eléctrico también. Como te digo, la vez pasada estamos iluminando de las barras y todo eso. Eso me parece nuevo, ¿no? Ya. Que le iban a reducir el tamaño. Sí. Ok, bueno. Hasta aquí ahorita, ya nada más nos queda el hidráulico. Siento. Hasta aquí. Va. El lunes